Bueno, ya ahí vimos como algunas cuestiones de procedimiento ¿verdad? Antes de iniciar la clase. Hay datos importantes. Hoy les voy a cambiar los enlaces digamos, del semestre anterior y les voy a poner las miniaturas para que ahí las tengan por cualquier cosa que lo necesiten. Este, bueno, hay dos personas que todavía no se han añadido. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿verdad? Para evitar cualquier cosa y que algún compañero no se quede haciendo el trabajo totalmente solo. Entonces, voy a hacer tres grupos de tres personas ahí para que sepan los que están viendo el video. Y por cierto, empecé a grabar y no saludé a nadie. Entonces, primero saludar a los que me había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. ¿Ok? Bueno, para iniciar la clase de hoy, que básicamente así la voy a iniciar siempre, nada más que algunas veces lo voy a hacer antes de iniciar el video, es preguntarles cómo les fue leyendo el material de la cátedra. Si lo pudieron leer, qué impresiones les dio, está muy enredado, entendieron algo, cómo les fue con eso. ¿Alguien? Mientras van respondiendo, no sé si alguien quiere referirse al tema. Si ven ahí en la votación, ahí para el sí, ahí para el no, aproximadamente la mitad. Y está el sí, pero no entendí, porque muchas veces son cosas que me han dicho ¿verdad? En clases anteriores, que algunas veces no entienden las cosas o, ¿verdad? O que sí lo leyeron o que no lo leyeron. Y básicamente esta encuesta yo la uso para ver si voy rápido por la teoría o voy un poquito más despacio por la parte teórica para poder entender bien los conceptos y las cosas que vamos a ir trabajando. ¿Ok? La clase de hoy principalmente, bueno, va a ser un poquito, es un poquito más teórica que de costumbre porque es importante que ustedes conozcan algunos conceptos y algunas cuestiones que vamos a ir viendo. Entonces, por eso vamos a ir un poquito despacio y vamos a ir entendiendo la materia de una manera no cuantitativa, sino más que todo cualitativa. Vamos a ver las cualidades de la materia y la parte de carga eléctrica, entre otras. Entonces, faltan dos personas por responder. Ok. Bueno, llevamos 2 minutos, entonces seguramente se salieron un momentito. Ok, entonces, como ven, la gran cantidad de gente o no lo leyó o leyó más o menos la mitad. De los que no entendieron cosas, no sé si alguien me quiere indicar qué partes se les complicó más o cosas por el estilo, para ponerle un poquito más de atención a eso. Bueno, entonces, voy un poquillo más de silencio. Vamos a ir directamente a lo que sería la presentación. Acá, entonces, hoy vamos a ver un poco lo que es la parte de carga eléctrica, campos eléctricos,
fuerzas eléctricas, entre otras cosas. Ok, entonces, para empezar, o antes de iniciar, ¿qué entendieron ustedes el semestre pasado o en física 1, si lo llevaron un poco antes? ¿Qué entendieron ustedes por fuerzas? Voy a quitar un poco del video porque me está estorbando la cosilla esa. Entonces, ¿qué entendieron ustedes por fuerzas? Compañeros, compañeras. Esto es como para poder... Ajá. Yo entiendo que una fuerza es una interacción entre dos cuerpos que provoca que el estado de movimiento de uno o ambos cuerpos se altere. Eso quiere decir que su aceleración va a variar. Ok, excelente. Entonces, va a ser una interacción entre dos cuerpos. Que eso es, digamos, bastante importante tenerlo en cuenta. Entonces, cuando nosotros tenemos una fuerza, siempre vamos a tener dos cuerpos que interactúan entre sí. Pueden ser acercándose o puede ser repeliéndose. ¿Ok? Yo más que interacción, ¿verdad? Cuando yo lo defino, yo digo que la fuerza es la influencia que ejerce un cuerpo sobre otro para hacer que éste cambie su estado de movimiento, ya sea acelerarse o frenarse o cualquier cosa, ¿verdad? Que haga cambiar la velocidad que lleva el cuerpo. Hasta puede hacer que empiece a girar. Que un cuerpo empiece a girar en torno al otro bajo esa influencia. ¿Ok? Entonces, esa es una muy buena definición de fuerzas. Entonces aquí, por eso le puse la influencia que actúa sobre un objeto y siempre se va a aplicar de un cuerpo a otro. O sea, si solamente tuviera un cuerpo, no va a pasar nada o no le va a pasar nada a ese cuerpo. A menos, ¿verdad? Que se encuentre o algunas veces vamos a ver que existe lo que se llaman los campos. Que un campo, ¿ok? Es básicamente esa influencia sobre el exterior que va a tener un cuerpo en términos, ya en términos generales. Si han escuchado ese término, el término de campo, ya sea campo magnético, campo eléctrico, campo gravitacional. Sí, yo sí, profe. O sea, sí. ¿Y los demás? Sí, profe, Yo también. también. También, profe. Ok, perfecto. Campo es, digamos, es un término muy difícil de asimilar en sí mismo, pero una vez que uno lo entiende, se vuelve un poco más simple. Por ejemplo, veamos lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo aquí un imán? ¿Ok? Vea que el imán siempre va a tener unas, ok, ahí se representan con líneas. ¿Ok? Son alrededor, son unas cosas totalmente invisibles a la vista, imperceptibles, ¿verdad? A menos que uno llegue y le ponga, digamos, una brújula acá. Si yo pongo una brújula acá, entonces la brújula va a marcar en un sentido del campo. Si yo pongo la brújula acá, esa brújula es la que va a percibir ese campo. Y la brújula es en realidad otro imán.
¿Me siguen? Sí, Sí, profe. ok, entonces, el campo en sí mismo, digamos, no se puede ver y no se puede percibir, a menos que yo coloque algo ahí. Es como, por ejemplo, cuando nosotros estamos en la Tierra, ¿verdad? Aquí está la Tierra. Entonces, si ustedes ven la Tierra como tal, lo del campo gravitacional, ¿verdad? Nosotros lo percibimos porque somos un cuerpo con masa. Pero si no hay nada a la par, digamos, usted está aquí y no hay nada a la par, nunca va a percibir que aquí hay un campo magnético, un campo gravitacional dirigido hacia el centro de la Tierra, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si usted suelta un lápiz o suelta cualquier cosa aquí, un objeto aquí? ¿Qué hace ese objeto? Cae. Ahí. Entonces, por eso es por lo que sabemos que existe ese campo. Ese campo es producido por un cuerpo como tal. Entonces, cuando tenemos una cantidad de cuerpos o una cantidad de cargas o de campos magnéticos o cosas así, y nosotros ponemos algo por ahí, ya no sería, ¿verdad? Entre un cuerpo, sino esos objetos lo van a atraer o a repeler, ¿verdad? O las partículas se van a mover a través de esos campos eléctricos o campos magnéticos. Por eso es por lo que les digo, es un poco difícil, digamos, definir en sí esa palabra campo. ¿Ok? Bueno, entonces sabemos que en el universo se conocen las famosas 4 fuerzas fundamentales, que todo el movimiento o todo el universo se guía a través de esas 4 fuerzas. Una es la fuerza gravitacional, que esta la vieron ustedes en Física General 1. A otra que tenemos es la fuerza electromagnética, que esta es la que vamos a estudiar en este curso. Este curso solamente va a tratar del electromagnetismo. Entonces vamos a ver un poco cómo se trabaja eso. Tenemos lo que es la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Que no sé si en alguno, quizás en física contemporánea, aquellos de ingeniería física, lo vayan a trabajar. Los demás, quizás puede ser ingeniería en materiales, que puedan trabajar quizás la fuerza nuclear débil o que la vayan a mencionar, porque esa es la que ocasiona, digamos, la radiación beta, que lo que hace es que los núcleos se puedan descomponer entre sí y generar, entonces, al existir esa descomposición del núcleo, van a emitir, entonces, lo que serían electrones o positrones, que son electrones de antimateria, esos se llaman positrones. Entonces, ¿verdad? Ahí eso lo explica un poco la fuerza nuclear débil. No me quiero meter mucho ahí. Y la fuerza nuclear fuerte, básicamente lo que va a hacer es que va a permitir que los nucleones se llaman las partículas subatómicas que componen el núcleo del átomo, o sea, principalmente protones y neutrones que están dentro del átomo, y son las que permiten
que ellos estén en un espacio muy reducido, ¿verdad? Sin que se repelen entre sí. Eso es un poco la explicación de esa fuerza nuclear fuerte, ¿verdad? No voy a ir más allá de eso, pero en sí, para que lo tengan por ahí. Ahora bien, ¿qué será entonces una carga eléctrica? ¿Quién me define carga eléctrica? Compañeros, compañeras. ¿Quién me define la La, carga eléctrica? Ajá. la ganancia o pérdida de electrones de un material Ok. ¿Y qué pasa con los protones? son constantes porque no se mueven de un material a otro. Los No, protones tienen una carga positiva, pero esa carga positiva solo se expresa, perdón, sí, sí. Entonces, ah, continúo, perdón, sí, sí, los continúe. protones tienen una carga positiva, pero esta carga positiva solo puede verse o solo puede reflejarse con la pérdida de electrones, no con la pérdida de protones, porque si se pierde un protón, pues cambia el material y eso no es como natural, digamos, al menos Ok. en un sentido. Hagas. Ujú. Bueno, ahí se adelantó un poquito a lo que íbamos, pero sí, por ahí es por donde va lo que es la carga en materiales. Pero en sí, en términos generales, bueno, si alguien logra definir qué es realmente una carga eléctrica, básicamente se gana un premio Nobel. En este momento, nadie sabe a ciencia cierta, digamos, o a la perfección qué es una carga eléctrica. Sí, compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, nada más o lo único que sabemos es que una carga eléctrica básicamente es un atributo fundamental de la materia. La materia o tiene carga o no tiene. Como les dije, los protones, o como lo decía el compañero, los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa. ¿Ok? Los neutrones no tienen carga. Igual esto se puede ver un poco más profundo para el sentido de este curso, no lo vamos a ver tan así, que por ejemplo tenemos lo que se llaman los quarks, ¿ok? Que esa fue una palabra que se inventaron ahí como un chiste y al final así quedó, ¿verdad? Los quarks básicamente son aquellas partículas que en teoría de cuerdas, son los responsables de crear los protones y los neutrones. Entonces, si no me equivoco, es un up, up, down, arriba, arriba, abajo, ¿verdad? Son algunos de los nombres de estos quarks y esos son los que generan entonces las partículas de protones y neutrones. Entonces, digamos, un protón es un up, up, down, que esos quarks tienen carga, ¿cómo es que se llama? Eh, Creo que es 2/3 del electrón, el up, pero una carga positiva, y 2/3 de la carga fundamental, y el down tiene -1/3 de la carga fundamental, y carga fundamental se le conoce a la carga que se conocía más pequeña del universo, que esta es 1/4
una carga de 1,602 por 10 a la menos 19. ¿Me siguen? Compañeros. Compañeras. Profe, entonces es una constante. Esta es una constante, correcto. ¿Y qué nombre tiene, digamos? Esa es de la constante de la carga o la carga fundamental. Ese es el nombre que se le da. Ok. Y entonces, ¿qué decimos? Bueno, los electrones tienen una carga de menos E y los protones tienen una carga más E. Digamos, existen partículas de antimateria que tienen exactamente las mismas características que la materia. La única diferencia que hay es que sus cargas son inversas. ¿Okay? Por ejemplo, ustedes vieron que yo les hablé del antiprotón o del positrón. Cualquiera de los dos nombres es correcto. El más común o el utilizado comúnmente es el positrón, que el positrón es un electrón, o sea, tiene la misma masa del electrón, todo igual que un electrón, nada más que con carga positiva. O sea, tiene una carga de exactamente igual a la del protón. ¿Me siguen? Sí, pero entonces, digamos, tratar como de conseguirlos debe ser muy, bueno, casi imposible o imposible. En Porque, realidad se consiguen relativamente sencillo. ajá, no se estarían como En destruyendo. en los hospitales se consiguen. Y digamos, no se estarían como destruyendo por cero. Sí. De ahí la importancia de en los hospitales de utilizarlo. Porque, veamos así, cuando tenemos una persona, ¿ok? Ahí, digamos, hay una máquina, vamos a ver si me acuerdo cómo era que se llamaba, un PET, PET, Position, Emission, Tomography, tomografía por emisión de positrones. Ok, esa es una técnica nuclear utilizada en hospitales. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, hacen acá, digamos, no sé si han escuchado la noticia, no sé si ya estará en funcionamiento, pero que, que en la Universidad de Costa Rica, en el SICANU, estaban por adquirir un acelerador de partículas de forma cilíndrica, que es un ciclotrón. ¿Alguien ha escuchado esa noticia? No, Sinceramente no. No, pero es nuevo para mí. no para ustedes. Vamos a ver por acá. Un segundito porque se me está estorbando. Entonces, ciclotrón UCR. Este, por cierto, ve el primer ciclotrón en Costa Rica, que básicamente es un acelerador de partículas de esta forma, que lo iban a poner en la Universidad de Costa Rica, en el SICANU. Ahí yo me acuerdo que antes de ir a sacar mi maestría, digamos, yo trabajaba ahí en este lugar como asistente y entonces se hizo ese programa para conseguir un ciclotrón. El ciclotrón
Básicamente es un acelerador de partículas de esta forma, donde tiene dos imanes gigantes y hacen que las partículas empiecen a moverse de forma circular. Hay energía ahí. Entonces, lo que hace moverse básicamente es hidrógeno, o sea, protones. Hidrógeno sin carga. Perdón, hidrógeno más uno. Entonces, lo que hacen es que ese hidrógeno empieza a moverse por los campos magnéticos que existen y campos eléctricos que se van produciendo y van añadiéndole muchísima energía. Esa energía al final colisionan contra una partícula de oxígeno, si no me equivoco, y se crea entonces un flúor que es radioactivo. La idea de ese flúor que es radioactivo es que se puede cambiar en una molécula de glucosa por, ¿cómo es que se llama? Se cambia en una molécula de glucosa por uno de los del carbón que hay en esa molécula. Y entonces, cuando se le inyecta al paciente, ese flúor se va a desintegrar radioactivamente por emisión beta. Y esa emisión beta lo que hace es tirar un electrón y tirar un positrón. Entonces, eso se tira, ¿verdad? Eso explota y el positrón viene, choca contra algún electrón y genera dos haces de luz. Al desintegrarse, y esos dos haces de luz entonces se logran encontrar en un detector y viendo entonces el tiempo de reacción de esos dos haces de luz, ¿verdad? Y no son dos, son millones de haces de luz, entonces se puede localizar dónde está principalmente esa glucosa. Eso se utiliza en términos generales para poder localizar el cáncer o también para ver fluidos que hayan a partir de esa glucosa. Ya, entonces se puede usar para diversos tipos de exámenes. El cáncer se identifica porque el cáncer necesita mucha energía. Entonces, el cuerpo humano le emite o le envía mucho azúcar a ese cáncer para estarse alimentando. Ya. Profe, demasiado interesante. Muy chido. Profe, Sí. ¿cuánto dura más o menos el procedimiento ¿Cuál procedimiento? de la tomografía? Depende. Depende de cómo se quiera trabajar. Ok, es para cualquier parte del cuerpo. Sí, eso se puede poner en cualquier parte del cuerpo. Lo que Muy interesante. lo que le están inyectando a ustedes es, ¿cómo es que se llama? Flúor. Material radiactivo y sí, en realidad es azúcar. Son moléculas de azúcar, nada más que en lugar de una molécula de carbón, le ponen una de flúor. Y eso es lo que se le inyecta al paciente. Y sí. Entonces, bueno, yo siempre he querido estudiar algo, digamos, yo estoy en mecatrónica, pero es porque quiero en algún momento especializarme en el campo de medicina. Nosotros como ingenieros, digamos, tanto ingenieros físicos, mecatrónicos y toda esa área, se pueden especializar en el campo médico, así. Es que no sé, no para mí. Un poco, digamos, yo personalmente estuve casi un año, estuve como semestre y medio, ¿verdad? Tuve que abandonar el segundo semestre de la maestría en física médica porque me salió la oportunidad de irme para España a estudiar instrumentación nuclear, que era realmente lo que quería. Pero sí, digamos, yo estuve en esa área médica, ¿verdad? En la parte de física médica. Pero sí, digamos, como ingenieros, ustedes pueden, en realidad, la Universidad Nacional tiene
una maestría, no, un magíster en física médica. Y la Universidad de Costa Rica tiene una maestría en física médica. Que como ingenieros, ¿verdad? Quizás le puedan pedir que lleve un par de cursos de nivelación, porque de ahí ustedes ocupan saber un poco más, digamos, de la parte de física moderna y otras cosas para poder entender eso mejor. Igual, digamos, podrían llevar el curso de física 4, si, digamos, si les gusta la parte de radiaciones, para ir entendiendo un poco la relatividad y otras cosas que son importantes para trabajar en eso. Pero sí, sí, sí se puede, digamos. Ahí cualquier cosa pueden trabajar en lo que sea. Ah, aprovechísima. Muchas gracias. Sí, no, y ahí cualquier cosa, si quieren que hablemos un poco más profundo del tema y todo eso, ahí lo podemos hablar. Pero en sí, digamos, ahorita lo que quería un poco con esto, yo sé que, digamos, algunos de estos temas causan interés y cosas por el estilo, ¿verdad? Todo esto es sumamente importante del curso de Física General 2. Conocer un poco de esas cosas. Entonces, digamos, lo que son campos eléctricos para mediciones de radiación, etcétera, etcétera, eso es importantísimo. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, básicamente ahí uno lo que hace es poner un anillo de electrones alrededor de la persona, igualmente distanciados, y así entonces, viendo coincidencias o cosas así, usted dice, ok, ese, ¿cómo es que se llama? Ese exceso de glucosa proviene de ese punto en específico. ¿Ok? Y la partícula y la antipartícula siempre se van a aniquilar. Siempre, bueno, siempre que tengamos una energía ahí establecida. Creo que son 511 megaelectronvoltios la energía que se va a ocupar. Pero bueno, eso lo hablamos un poco después. Y ahí si alguien está interesado, nos podemos, no sé, podemos concretar alguna reunión y hacen más preguntas al respecto. Bueno, entonces, lo que les estaba diciendo es que sí existen, digamos, fracciones de la carga elemental. Pero en la naturaleza nunca, digamos, no se encuentra. Es prácticamente imposible encontrarlas. Perdón, porque los quarks casi siempre están unidos formando una partícula subatómica. Entonces, en la naturaleza lo que se encuentran son múltiplos de esa carga eléctrica. Entonces, yo puedo encontrar una carga eléctrica. La carga eléctrica se representa con Q igual a E por N o N por E, ¿verdad? Donde E es la carga elemental y N es un número natural. O se puede poner así mejor. Z, un número no natural, sino un número entero. Sí. Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces puede ser positivo o negativo, ¿verdad? Negativo si tenemos exceso de electrones, como dijo el compañero, o positivo si tenemos un exceso de protones. Ahora, lo que estaba diciendo el compañero tiene muchísimo sentido y es sumamente importante cuando nosotros tenemos los átomos. Toda la materia siempre se compone de átomos y esos átomos siempre se componen de partículas subatómicas.
Entonces, los átomos en sí, digamos acá, vamos a tener una cuestión que se llaman isótopos. O sea, un isótopo son partículas que son el mismo elemento, pero tienen diferente cantidad de neutrones. Así que, si yo quiero mantener el mismo elemento, yo solo puedo tener cargas diferentes si modifico lo que son los electrones. Yo puedo tener diferentes pesos, pero no puedo tener diferentes cargas sin modificar la cantidad de electrones, ya sea añadiendo o quitando. Un átomo neutro va a ser aquel que tiene la misma cantidad de protones y de electrones. ¿Ok? ¿Está claro esto? Compañeros, compañeros. Sí, profe. Ok. Entonces, acá tenemos un poco este asunto y vamos a decir, ok, este átomo es un átomo de litio que tiene 3 protones, o sea, tiene una carga más 3. Y si tiene 3 electrones, entonces va a ser un átomo neutro. Si tiene 4 electrones, entonces va a tener, entre más electrones, más negativa va a ser su carga. Entonces va a tener una carga de menos un veces la carga fundamental. Okay, entonces, ahí se crea lo que se llama la ley de conservación de la carga. La carga no se crea ni se destruye. Otras palabras, yo no puedo crear carga de la nada. Entre comillas. Porque si hay procesos que se encuentran en la naturaleza, que digamos un fotón, un haz de luz, pero estos ya son, digamos, más grandes o digamos más profundo. Y por ejemplo, esto fue una de las cosas que estuvo trabajando Stephen Hawking, que se llama la radiación de cuerpo negro. Que es que, digamos, tengo un haz de luz y el haz de luz, entonces se puede, si es suficientemente energético, se puede separar en dos, en un electrón y en un positrón, o en una partícula y en una antipartícula. ¿Ok? Puede ser un muón, un tauón, un protón, neutrón o antineutrón, un neutrino y antineutrino, etcétera, etcétera. Dependiendo de la cantidad de carga que es, de energía que este tenga. ¿Ok? Pero en sí, digamos, si vemos acá, yo estoy creando cargas. Compañeros, ¿qué carga tenía ese haz de luz? ¿Positiva o negativa? Cero. Cero. ¿Y qué carga tengo después del proceso? Cero. Sí, tanto positivo como negativo. Pero en total, como dice el compañero, cero. Entonces, no estoy creando carga, ¿verdad? Sino lo que estoy es, se está haciendo carga ahí neutra, una carga neutra. Entonces, aunque yo tenga, digamos, si yo tengo un pedazo de metal acá, ok, no importa la forma que tenga, si este metal al inicio tenía una carga de más 20 microcoulomb,
por más que yo le acerque imanes, o por más que le acerque lo que sea, le acerque otras cargas, esta carga se debe mantener constante. Sí. Compañeros, compañeras. A menos que yo lo frote con algo y me lleve electrones. Pero la carga en sí no la puedo ni crear ni destruir. La carga se tiene que mantener constante. ¿Me siguen con esto? Sí, no, más o menos. Ok, perfecto. Entonces voy a explicarles un poquito acá de qué trata, digamos, esta imagen. Que acá, por ejemplo, nosotros podemos tener dos varillas de plástico. Este anaranjadito aquí es plástico. Después de esta explicación vamos al receso, tranquilos. No sé si ya están cansadillos. Entonces, y estas azules son vidrio. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros agarramos esas de plástico y las acercamos una a la otra, vemos que no ocurre nada. Porque la carga neta es 0. ¿Ok? Estas no están cargadas, ninguna de las dos. Ahora, si yo el plástico lo froto con un poco de piel, ¿ok? La piel se va a llevar, perdón, la piel va a ceder electrones. Entonces, el plástico va a absorber esos electrones. Eso va a depender un poco de la electroreceptibilidad de los materiales. Si reciben o dan electrones. Entonces, la cantidad de electrones que se llevó el plástico va a ser la misma cantidad de electrones que perdió la piel. Por eso ahora el plástico va a quedar negativo. Y como son cargas iguales, se repele. Ahora, ¿qué sucede si yo agarro el vidrio con un poco de seda? El vidrio emite electrones y la seda recibe esos electrones. Entonces el vidrio va a quedar, al dar electrones, va a quedar cargado positivamente. ¿Sí? Compañeros. Sí, profe. Entonces, ese traspaso de electrones por contacto, eso se llama conductividad eléctrica o carga eléctrica por conducción. Ahí es cuando conducimos electricidad a través de diferentes materiales. ¿Ok? Bueno, si quieren, yo les dije que después de eso les iba a dar un receso. ¿Cuánto vemos de receso? 10 minutos, 15 minutos. Compañeros, compañeras. Profe, yo diría que con 10 está bien. Con 10, no están tan cansados hoy. Ok, entonces, un segundo porque no sé, el Zoom siempre me genera como 1000 cuadros aquí de texto. Cuadros ahí a la par, entonces se me dificulta. Bueno, nos vemos entonces a las 2:16. Voy a detener el video. Y voy a detener. Ok, regresamos por acá. Y bueno, lo que les iba a comentar, digamos, era algunas otras aplicaciones que tenemos
de la parte de cargas eléctricas. Bueno, las cargas eléctricas se pueden aplicar en montones de situaciones. En la industria, digamos, hay ejemplos donde se aplican cargas eléctricas. Hay una, digamos, una que es un poco actual, que lo que se hace es, digamos, tener un objeto metálico y por acá tenemos una pistola. Una pistola de pintura. Entonces, la pintura está cargada eléctricamente, si no me equivoco es positivamente, y cuando se rocía, ¿ok? ¿Verdad? Es un polvo que se rocía y ese polvo genera una fina capa en la lámina. Eso es, digamos, es una pintura que se utiliza mediante cargas. Otro de las cuestiones, ¿verdad? Usos cotidianos que tenemos, por eso me imagino que el libro es uno de los principales ejemplos que utiliza, es el de una impresora láser. ¿Qué es lo que hace una impresora láser? Bueno, acá con un rayo láser se va escribiendo en el tambor un signo negativo, que es lo que nosotros queremos que se impregne de tinta. Y la tinta está cargada positivamente. Entonces, al pasar el papel a través de la tinta, se va quedando la tinta solo en las regiones en las cuales nosotros queremos que se marque. Y así quitamos con el exceso de tinta con rodillos y de esa manera entonces queda la impresión en una hoja de papel. ¿Sí? ¿Sabían eso? Compañeros. Bueno, entonces, digamos, esa es algunos de los usos que se le da a lo que sería la parte de las cargas. Yo voy a tratar de estar usando algunos ejemplos, ¿verdad? Ok, compañeros, ahí disculpen. Bueno, el internet que yo tengo básicamente es un internet que viene por microondas y entonces seguramente, como está haciendo un poquillo de viento, la antena se está moviendo. Entonces eso hace que el internet me quede un poco inestable. Entonces, sí les voy a pedir así que por favor, mientras yo vaya hablando o cosas así, que ahí vayan diciendo sí, no, me hablen un poquito como para saber si estoy conectado a internet. Compañeros, compañeras. Ok, profe, está Está bien. bien, profe. Sí, porque ya me he desconectado demasiadas veces, entonces, no sé, ya me da pena. Bueno, entonces, ahí lo que les estaba diciendo es que voy a tratar de estarles dando a ustedes algunos ejemplos, ¿verdad? De usos cotidianos de muchas de las aplicaciones que vamos viendo. Igual, el primer proyecto, la idea es que ustedes investiguen alguno de los temas que vamos a trabajar a lo largo del curso y lo puedan acoplar un poco hacia, digamos, alguna de las tecnologías que se utilizan. Entonces, esa es la idea. Bueno, acá, conductores y aisladores. Esto, bueno, ya se conoce un poco. Acá nada más la idea es la siguiente.
vamos a tener que los materiales se van a dividir, en realidad se divide en tres. Se van a dividir en conductores, en semiconductores y en aislantes o aisladores. ¿Ok? A estos aislantes o aisladores también le vamos a poner el nombre o lo vamos a utilizar. No es exactamente lo mismo, pero se puede usar bien. A este le vamos a llamar dieléctricos. ¿Ok? Entonces, si me oyen hablar de dieléctricos, son principalmente aislantes. ¿Ok? Los conductores van a tener ciertas características y los aislantes van a tener otras características al interactuar con cargas eléctricas. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos, aquí como para que sepan algunas de las características, cuando nosotros tenemos un conductor y lo cargamos, por ejemplo, positivamente, yo tengo un pedazo de metal cargado positivamente, como él puede mover los electrones o las cargas en sí se mueven libremente a través del conductor, entonces siempre que estén quietos se van a ir a la superficie. Cuando están en movimiento pueden moverse a través de cualquier parte del conductor. Pero una vez que estén estáticos o que lleguen a su punto de equilibrio, esos siempre van a ir a la parte externa. ¿Sí? Entonces, el exceso siempre se va a ir al exterior. Ahora bien, cuando yo tengo un aislante, el aislante, digamos, no permite que las cargas se muevan libremente, ¿verdad? O le ponen cierta resistencia a ese movimiento. Entonces, en un aislante, yo puedo tener una sección de ese aislante que sea positiva y otra sección que sea negativa. A donde yo pongo la carga, básicamente ahí se queda. Ok, entonces yo puedo distribuir una carga en un aislante casi que como yo quiera. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, si yo tengo un alambre de cobre, tengo una varilla cargada, entonces los electrones se van a poder mover hacia la esfera. Entonces, al hacer ese movimiento, si yo pongo la varilla de plástico cargada y la esfera, al hacer esa, ¿cómo es que se llama? Al cargarlo por conducción, vean que aquí también es conducción. Entonces, al cargarlo por conducción, entonces puedo ver que la varilla, que la esfera metálica va a quedar cargada. Bueno, acá, si quieren, voy a explicarles o vamos a tomar un pequeño ejemplo de algunas cosas. Esto lo vamos a usar principalmente cuando veamos la parte de Gauss. Pero ahora que estamos viendo la parte de cargas eléctricas, me interesa que lo trabajemos un poco. Ok, ¿qué pasa si yo tengo una esfera conductora y le meto menos 5 microcoulomb,
¿verdad? Una esfera y la esfera es hueca. Vamos a hacer una esfera hueca. Con un hueco en el centro. Esto se ve, ¿verdad? Este es un corte transversal. O sea, yo agarré la esfera y la corté a la mitad para poder entender qué es lo que está pasando ahí. Ok, entonces estamos viendo como ese corte transversal. ¿Qué pasa si yo le meto 5 microcoulombs? Según lo que les acabo de decir. Compañeros, compañeras. Los electrones se van a mover alrededor de toda la esfera, alrededor de la superficie, porque al ser metálica es conductor. Correcto. Entonces, todos los electrones, todos los 5 microcoulombs van a estar alrededor de la esfera en la parte externa porque es lo más alejado que hay entre sí. Acuérdense que cargas iguales se repelen. Entonces, lo mayor que se pueda repeler esas cargas es estando en la parte externa. Ahora bien, ¿qué creen ustedes que pasa si yo le pongo en el centro una carga de más 3 microcoulomb? ¿Qué creen ustedes que sucede? Una parte de los electrones libres va a ser atraídos por eso y el resto van a ser, bueno, lo que sobre la resta que van a ser menos 2 microcoulombs van a quedarse fuera. Exacto. Entonces, menos 2 microcoulombs van a estar en la parte externa. Y en la parte interna se van a ir menos 3 microcoulomb. Esos se van a estar en la pura orillita porque hay vacío entre la carga y esa orilla. Entonces, aquí en la pura orillita interna vamos a tener menos 3 microcoulomb. ¿Cómo sabemos que se van a ir menos 3 microcoulomb? Bueno, este fenómeno se llama apantallamiento. Entonces, estos 3 van a apantallar a los más 3. Y por la ley de conservación de la carga, ¿cuál es la carga total que tiene la esfera metálica? Menos 5. Sigue teniendo menos 5 microcoulomb, pero ahora distribuidos de manera diferente. ¿Quedó claro esto? Compañeros, compañeras. ¿Perdón? Sí, profe, yo creo que sí. Sí, Sí, profe. va a hacerles una pregunta difícil. ¿Qué pasaría entonces si en lugar de meterle menos 3 microcoulomb en el centro, de meterle más 3 microcoulomb en el centro, yo le meto una carga de menos 3 microcoulomb? ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cómo se van a distribuir las cargas ahora? ¿Lo crean o no? Esta pregunta, más del 40% de las personas la falla. Sí, Diego. Profe, el vacío. Pues, bueno, Ajá. dale, Carlos. No, perdón. Usted primero. Creo que Carlos Bueno. iba a hablar, profe, si no, que hable Carlos. Diga, Diego. Y ahorita vamos a ver, Carlos, qué dice. Puede que digan Sí, cosas diferentes. ok, Ajá. los menos 3 microcoulomb se van a distribuir en el huequito, en la pared exterior del huequito adentro, por decirlo así. No, ¿No? no. Eso es una carga puntual. O sea, es un Ah, pedacito de materia que está en el puro centro de la esfera. ok. Es que yo pensaba que, digamos,
tal vez no se movían porque el vacío, no sé si el vacío tiene que ver algo. Exacto. En el vacío no se están moviendo. Pero ¿cómo se distribuye la carga en el conductor? Es lo interesante. Jonathan, Cargas van a tender a querer ir hacia afuera porque se repelen con la carga puntual de adentro, lo que quiere pero ya decir están que van, afuera. sí, entonces que no se mantendrá exactamente igual, porque ya qué va a pasar, qué van a hacer, además de seguir conduciéndose. Está Sí, difícil, ¿verdad? La pregunta. sí, porque ya por la forma del material y todo, y se quiere ir a para afuera, pero ¿para dónde? Porque si afuera es vacío y dentro es vacío, ¿hacia dónde se va a ir si no es dentro de la superficie? Esto, Acordémonos. Vean, voy a darles una pista. ¿De qué están hechos? ¿De qué está hecho ese material metálico? átomos conductores con un electrón de Ok, pero valencia ¿de qué muy están hechos positivo, los átomos? Ajá, Jonathan. de Protones. protones, neutrones y electrones. Ok, Sí, entonces, ¿qué tiene? Vea que en su composición tenemos protones que son positivos, tenemos electrones que son negativos. Entonces, ¿qué se les ocurre? Luis Y Carlos. probablemente, Ah, Se bueno, hace Carlos. un ion. Un ion. Sí. Ya está ionizado, ya tiene carga. Carlos. que probablemente andarían por toda la superficie. Oh. Alison. Ana Paula. No sé. No he escuchado a las mujeres hoy en su día defender la parte de la ciencia. Sí, profe, sinceramente no le llego. No le llega. Andreina, usted que siempre participa. Ay, pero ve, yo estoy en depre, no sé. No tengo idea. De ahí. ¿Qué fenómeno les dije? Les dije que ocurría. ¿Cómo se llamaba el fenómeno? Este apantallamiento. Apantallamiento. ¿Qué hace el apantallamiento? profe, entonces la respuesta correcta era decir que la carga era de -8 y irnos a dormir. No, la carga no es de -8, porque vea que ahí estoy Pero la carga creando total. carga. Pues ahí estoy creando carga. Yo no puedo crear cargas de la nada. Pero si en este caso el fenómeno de apantallamiento también te afecta, entonces ahora la carga que se podría detectar sería de -8, En el porque ya exterior, sí. ¿Y qué pasa adentro? adentro es -3. No, lo que va a pasar es que en la superficie interna se van a venir las cargas positivas a pantallar esas negativas. Y la carga es neutra, profe, entonces. Entonces, Adentro. aquí vamos a tener la parte central del conductor es neutra. Sí. Pero aquí, esto vamos a tener más 3 microcoulomb apantallando los -3 microcoulomb. Entonces, en la parte externa van a sobrarme electrones porque se disasociaron con los protones. Sí, Profe, o sea, digamos, en el núcleo, digamos, como están las cargas en el negativas. centro, Ajá. en el centro no puedo hacer nada porque hay vacío. Ahí está la carga queditita. Ah, ok, entonces afuera simplemente sobra los Exacto, electrones. exacto. Los electrones que sobran se van a la parte externa a acompañar los 5 microcoulomb que habían.
Ahora, ¿cuál es la carga total del metal? -5. -5. Vean que no he creado cargas. Sigue teniendo la misma carga. Nada más que ahora al disasociarse esos electrones y generar cargas eléctricas internas, entonces, por eso me queda -8 microcoulomb en la parte externa y +3 microcoulomb apantallando esos -3. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. ¿Ok? Este fenómeno o esto, digamos, va a ser sumamente útil cuando nosotros vayamos a ver la ley de Gauss. Y como les dije, hacer esto de apantallamiento o entender esto, casi siempre lo falla el 40% de las personas. Por eso es por lo que les digo que es importante que ustedes entiendan bien esto. Si lo tengo que volver a repetir 5 o 10 veces, si tengo que hacerles más ejemplos, me lo dicen para que les quede bien claro, porque más adelante ya nada más lo vamos a usar. ¿Ok? Profe, bueno, no sé si lo podrías repetir como para tenerlo más claro. Les hago otro ejemplo. Ajá, profe, y algo Sí. más es respecto, si podrías hablar de nuevo sobre los 3 electrones que, bueno, que se suman. Ah, es que no son electrones, son microcoulomb. Estos son Ah, sí, montones perdón. de electrones. Ok. Los metales, acuérdense ustedes que están formados de átomos, que los átomos tienen neutrones, protones y electrones ahí. Sí. Entonces, estos átomos que están aquí alrededor, en la parte interna, lo que sucede es que al tener una carga negativa, esa carga va a quitarme electrones de ahí. Y esos electrones, entonces, como quedaron aquí sueltos, se van a la superficie externa. Esta es la primera vez que lo estoy explicando de esta manera. Si ven los videos anteriores, lo expliqué diferente. Entonces, estos electrones, al estar libres, se van aquí afuera. Y se van a acumular en la superficie. Sí. Ah, ya, profe, gracias. Sí, con dibujitos yo entiendo mejor. Ok. Entonces, eso como para que lo tengan ahí en cuenta. Ahora, ¿qué sucede? Digamos, si yo tengo, no sé, si yo tengo acá, digamos, un dieléctrico, yo tengo acá un dieléctrico recubierto por un poco de plomo o de hierro o lo que sea, ¿verdad? Un material conductor. Ahora yo llego y le empiezo a agregar aquí. El conductor es neutro. Y le agrego aquí, entonces en el dieléctrico, acuérdense que al ser aislante, las cargas no se mueven. Entonces, lo empiezo a llenar
y le meto más 7 microcoulomb. ¿Qué es lo que va a hacer el metal? ¿O qué va a suceder con el metal? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, digamos, tal vez lo vemos, por ejemplo, así, digamos que esto sea como la capa de metal, pero ampliada así a lo grande, no sé Ujú. si me entiende. Entonces, lo que yo digo que pasaría sería que este, las cargas negativas van a orientarse hacia adentro, atraídas por las cargas positivas del Ok, aislante, que el así. aislante no conduce. Por lo tanto, simplemente va a ser, ajá, exacto, eso, así como usted lo está Ajá, yo no. describiendo. Mientras que las cargas positivas del propio metal se van a ir para acá y Se van a van a estar ir acá. orientadas hacia el otro lado. Ok. Sí, es simplemente una cuestión de orientación, no de conducción, porque como ya explicó usted bien antes, un aislante no permite el movimiento de las cargas. Ok, entonces, ¿cuánta carga tendría en la parte interna? Tendría neutra, cero, No, porque vea que usted me está diciendo que hay cargas porque, negativas. ¿cómo? Usted me está diciendo que las cargas Ah, negativas se van aquí pero, adentro. sí, pero ya tengo una carga positiva demasiado. Ajá, pero ¿cuánta del metal? Vea que Ah, yo ok, ok, no ok, estamos hablando perdón. del conjunto. Estamos Sí, hablando solo en el metal. sí, perdón. Sí, de ¿Cuánto -7 tendría ahí? entonces. Ahí tendría -7, apantallando las cargas que tiene el aislante. Excelente. Y aquí afuera, ¿cuánta carga tendría entonces? +7. +7. Y aquí en el centro, Ahí sería neutra, profe. aquí tendría 0, correcto. Ahí tendría 0 microcoulomb. Entonces, este -7 corresponde a ese efecto de apantallamiento. Sí, Sí, profe. y ahora sí, ¿alguien más? Bueno, profe, yo sí iba a decir que yo sigo bastante perdido. Más que En- todo, lo que no entiendo es como lo de, o sea, ¿qué pasa con la distribución de cargas? Eso es lo que... es que véalo así. Enrique, ¿cuán- ¿cuál es la carga total? La carga total que tengo en el conductor. Cero. ¿Y cuánta carga total les dije que tenía al inicio? 7 microcoulombs positivos. No, esos Ah, 7 son del aislante, no del metal. Esos 7 son del aislante. El metal no tiene carga. Enrique, ajá. entonces, no. Necesito como que usted me pregunte cosas para aclararle bien esto. Profe, yo creo que lo que no estoy entendiendo es lo del apantallamiento. El apantallamiento. Ok. Específicamente ese proceso de qué está pasando, creo que es lo que no estoy entendiendo qué hace. ¿Qué hace? Ok. ¿Qué es el asunto? Bueno, el asunto es, digamos, eso ocurre también con lo que son los átomos. Cuando yo tengo un átomo, digamos, aquí tengo cargas positivas, ¿cierto? Enrique,
Sí. Entonces, aquí alrededor, aquí alrededor, vea que se van a empezar a añadir electrones en las diversas capas de tal manera que en la parte externa de ese átomo ya no tenga cargas. ¿Ya? Sí, ¿me entendió eso o no? Se lo explico de otra Eso manera. sí. No, eso sí lo entendí. Eso sí lo entendió. Ok. ¿Qué es lo que está sucediendo? Digamos, si vamos microscópicamente a ver este metal. Bueno, en este metal, lo que va a empezar a pasar es que los electrones se van a empezar a acumular aquí en la parte de abajo para para tapar esos 7 microcoulomb, porque están siendo atraídos por esa carga positiva. Sí, Sí. entonces los electrones se empiezan a desplazar hacia el centro. Y así, entonces, van a quedar faltantes de electrones en las siguientes capas. Pero como tengo más capas en la parte de arriba, entonces esos faltantes de electrones se van a ir, van a ir llenando eso, esos huecos. Hasta que los faltantes de electrones van a ser en la parte externa. Aquí hace falta un electrón, aquí hace falta otro electrón y así sucesivamente. Los electrones son los que se están moviendo dentro del metal. Sí. Enrique. Sí, profe. Entonces, lo que hacen es cubrir esos excesos. ¿Por qué? Al tener una carga positiva, son atraídos hacia el centro. Como ya yo cubrí los 7 microcoulomb con 7 microcoulomb negativos, entonces ya no atrae más electrones. Por eso es por lo que las cargas positivas se van a ver reflejadas en la parte externa de esta esfera. Siga preguntando, Enrique. Vea que he tratado de explicárselo de 3 formas diferentes. No, profe, yo creo que más bien le iba a decir que creo que ya lo entendí mejor, de hecho. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está pasando ahí. Y eso es lo que se llama ese fenómeno de apantallamiento. ¿Alguien más? Sí. Si yo añadiera al centro una carga negativa, entonces pasaría lo opuesto, digamos, los protones irían hacia el centro y los electrones hacia afuera. Sí, bueno. Realmente lo que está pasando es que los electrones se repelen. Entonces, adentro solo quedarían protones, cargas positivas. Y los electrones empiezan a ir hacia afuera. ¿Ya? Porque acuérdense que lo que se mueven son los electrones. Así, en el sentido estricto de la palabra. Ana Paula. Ok, profe, ya. Gracias. Ok, con gusto. ¿Les quedó bien claro este fenómeno? ¿Sí, no? Sí. Sí. Yo siento que sí, ¿verdad? Simplemente lo que estamos viendo en general es apantallamiento, es eso, ¿no? Sí, sí, sí.
Sí, es apantallamiento y cómo se mueven los electrones dentro de un metal, un conductor. Ok. Ahora, también podemos cargar por inducción algunos metales. ¿Qué es lo que va a pasar? Veamos así. Aquí igual voy a meter otro concepto importante que es el concepto de polarización. ¿Ok? Compañeros, compañeras. Entonces, vamos a ver. Yo tengo una varilla cargada negativamente y tengo una esfera metálica neutra. Entonces, ¿qué pasa si yo acerco esa varilla metálica, esa varilla negativa a la esfera? Con lo que hemos visto. Lo mismo que yo le comenté antes con el mismo ejemplo. Los electrones van a orientarse hacia el lado opuesto al que está la varilla, mientras que las cargas positivas, o sea, la ausencia de electrones, no los protones, va a estar orientada hacia la parte donde está la varilla con carga negativa. Excelente, excelente. Esa es la respuesta totalmente, ¿cómo es? Completa. Entonces, como dice el compañero, las cargas positivas se van a acercar hacia la varilla, o las cargas negativas más bien se alejan de la varilla, dejando aquí un exceso de cargas positivas. ¿Ok? Entonces, si yo le pongo un alambre a tierra, ¿ok? Los electrones siempre van a ir donde hay menos potencial, que el menor potencial sería en la tierra. Entonces, bajan, se salen de la varilla, ¿ok? Y si quito el alambre, una vez que quite los electrones y quito la varilla, ¿qué va a pasar? Como quité electrones, va a quedar cargado positivamente. Entonces, este efecto que ocurre aquí es el efecto de polarización en ese punto en específico. Pero todo el proceso completo se llama cargar positivamente por inducción, porque esta varilla nunca la toqué. Con esa varilla nunca toqué, nunca hubo contacto, entonces no hay conducción en la varilla, perdón, en la esfera. Entonces, la esfera quedó cargada positivamente por el método de inducción. ¿Quedó claro ese método? Compañeros, compañeras. De mi parte sí, profe. Sí. Ok. Ahora, hay un experimento también que se hace, que es, vamos a ver. Voy a buscarla aquí. YouTube. Vamos a ver, cargas por inducción. ¿Cómo es? Carga eléctrica. Ejemplos. Ok. Aquí dentro de los ejemplos de carga eléctrica, es que uno puede, digamos, cargar positivamente o negativamente algunas cosas. Entonces, vamos a ver. Es que quería ver quería ver un poco, digamos, algunos ejercicios o ejemplos de esto en la vida diaria. Véalo aquí. Si usted tiene un globo cargado
neutro, ¿ok? Un globo cargado neutro y un pedazo de lana, de ahí nada va a pasar. Pero si usted lo frota contra la cabeza, acuérdense que la piel da electrones, ¿cierto? Entonces va a cargar negativamente tanto el globo como la lona. Entonces, si usted ve, se están repeliendo uno con el otro. ¿Lo vio? Compañeros, compañeras. Sí, profe, muy chido. Sí, profe, de hecho sí. Ok, acá, cuando usted tiene el globo cargado y tiene un montón de papel neutro, ¿qué pasa si usted acerca el globo al papel? ¿Qué Pero no se creen traería. ustedes? ¿Ah? Lo atrae. Ah, Espero que se traiga. Se atrae, pero el papel es neutro. Todo está cargado negativamente. Pero no importa porque con solo que el globo tenga una carga, los átomos, bueno, las electrones del papel, pues ya van a hacer lo mismo, van a orientarse con la parte positiva hacia el globo que está negativo y la parte negativa del papel hacia el otro lado. Entonces eso va a provocar que vayan a haber dos cargas opuestas atrayéndose gracias a la fuerza, bueno, a la fuerza electrostática y eso ya es la ley de Coulomb, pero aquí ya me estoy adelantando, perdón. Ok, no, excelente, digamos. La explicación está bastante bien. Nada más que ahí le faltó una cosita. ¿Cómo se llama el fenómeno que ocurre en el papel? Polarización. Excelente. El papel se va a polarizar y entonces vamos a tener eso. Si ustedes ven, ahí lo voy a detener. Observen ustedes que los pedacitos de papel no se levantan por completo, sino que se levantan de medio lado, todos. ¿Lo observan? De Sí, tal profe. manera que la carga que se polariza, eso significa que la carga positiva se va hacia un extremo del papel y la carga negativa se va al otro extremo del papel, haciendo que se imante uno con el otro y se vayan hacia, bueno, no se imantan, sino se polarizan y entonces van quedando viendo hacia arriba. ¿Lo ven? ¿Lo ven ahí? Sí, profe. Que queda totalmente vertical. Entonces, ese fenómeno se conoce como el fenómeno de polarización. Vamos con una lata. La lata se polariza y entonces empieza a acercarse hacia hacia el globo. ¿Ok? Profe, Sí. disculpe, falta mucho para que termine la clase. No, ya más bien iba a terminar la clase. La próxima semana vamos a ver lo que sería la fuerza eléctrica y campo eléctrico. Y empezamos a hacer ejercicios de eso. Esta clase siempre me gusta, digamos, que quede, que sea la parte de, la parte más conceptual. ¿Ok? Ok, perfecto. Tranquilos. Ahí si se tiene que retirar en algún momento, se retiran. Entonces, ajá, Enrique. No, nada más voy a preguntar que entonces ya la próxima semana, definitivamente, solo los viernes tenemos clase. No, la otra semana, yo les dije, las 2 primeras semanas sí me gusta dar las 2 clases. Por estos primeros conceptos y estas primeras cosas, ¿para qué? Porque con esto, si lo entienden bien, vamos a ir avanzando
de una mejor manera. Ya, entonces vamos a ir construyendo todo desde cero, como empezamos hoy, y ahí vamos construyendo y con todos los conceptos y las cosas que vamos viendo, vamos a ir avanzando y construyendo las cosas. ¿Alguna otra pregunta? Compañeros, compañeras. Ya sé que les quité 3 minutos más de tiempo a los que están. Pero entonces, igual, digamos, si tienen alguna duda, yo me puedo quedar un ratito más. Por el momento, bueno, voy a apagar la grabación. Me despido de los que están viendo el video y me quedo por si hay alguna duda.